¿Cómo explicar? ¿Cómo describir un amor tan profundo? Es imposible de medir. Continuamos con el Evangelio de Juan en el capítulo 3. Hoy corresponde los versículos 22 al versículo 36. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 22 al 36. Dice el texto bíblico: después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados. Porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos, y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios nos da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. En este pasaje, hermanitos, vamos a ver la última aparición de Juan el Bautista en el Evangelio de Juan. Esta es la última vez que Juan el Bautista aparece predicando o dando testimonio acerca de Jesús. Recordemos que el apóstol Juan, el autor de este Evangelio, él le ha dado mucha importancia al ministerio de Juan el Bautista. De hecho, si leemos nuevamente en el capítulo 1, y esto va a ser importante porque es la última aparición de Juan el Bautista. Ya en el capítulo 1, en el versículo 6, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. En el capítulo 1, versículo 19, este es el testimonio de Juan. En el versículo 29, 1:29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en el verso 35, el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Juan estuvo al comienzo del Evangelio y de repente desapareció en los capítulos 2 y capítulo 3, pero al final del capítulo 3
Juan el Bautista aparece nuevamente. Y uno tiene que preguntarse siempre, esta pregunta ya la hice en estudios pasados, ¿por qué el apóstol Juan, el que escribió este evangelio, le da tanta importancia al ministerio del precursor de Juan el Bautista? Pero ahora, en este pasaje, el apóstol Juan menciona por última vez a Juan el Bautista, pero tiene que darse cuenta usted que el apóstol Juan menciona por última vez a Juan el Bautista con el único propósito de que el Bautista continúa dando testimonio acerca de la persona de Jesús. De hecho, esta es una información aparte de la Biblia. Cuando se terminó de escribir el Evangelio de Juan, habían muchos seguidores de Juan el Bautista que pensaban que Juan el Bautista era el Mesías, era el Cristo. Recordemos que en el capítulo 1 a Juan lo interrogan una y otra vez preguntándole, ¿quién eres tú? Y Juan negó una y otra vez, yo no soy el Cristo. Así que el mismo Juan el Bautista deja muy claro a los judíos, a sus seguidores y a los seguidores de Jesús, de que él no es el Cristo, sino solamente un enviado de Dios, un enviado que vino a prepararle el camino al Señor. Entonces, vamos a ver en este pasaje por última vez a Juan el Bautista. Lo vamos a ver bautizando y paralelamente vamos a ver bautizando también al Señor Jesucristo. Es decir, que tanto el ministerio de Juan el Bautista como el ministerio del Señor Jesucristo estaban siendo paralelos. Jesús predicando en un sector, Juan el Bautista predicando en otro sector, Jesús bautizando en un sector y Juan el Bautista bautizando en otro sector. Y esto trajo cierta discusión y molestia en los discípulos de Juan el Bautista, como lo vamos a ver en esta noche. El versículo comienza diciendo, capítulo 3, versículo 22, después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Una sugerencia, usted que es un estudiante de la palabra de Dios, y yo creo que muchos de ustedes son estudiantes serios de la palabra de Dios, cuando el versículo 22 comienza, después de esto, es una frase favorita del apóstol Juan, del autor del Evangelio, para indicar que está pasando de una situación a otra situación. Usted, como estudiante serio de la palabra de Dios, cuando aparece esta frase después de esto, eso significa que usted está entrando a otro pasaje, usted está entrando a otra historia, a otra situación, a otro contexto de la palabra de Dios. De hecho, lo aprendimos cuando estábamos en el capítulo 2, versículo 11. Miren el capítulo 2, versículo 11, hermanitos, para enseñarles un poquito esto. Esto es importante para establecer los límites de un pasaje, para saber dónde comienza un pasaje y dónde termina otro pasaje. Mira el capítulo 2, versículo 11. Cuando Jesús convirtió el agua en vino en las bodas de Caná de Galilea. Dice el 2:11,
Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. ¿Dónde? En las bodas de Caná de Galilea. ¿Y qué dice el versículo 12? ¿Qué dice el versículo 12? Después de esto descendieron a Capernaum. Después de esto, después de haber estado en las bodas de Caná de Galilea, descendieron a Capernaum. Es decir, que las bodas de Caná de Galilea, tenemos el pasaje del capítulo 2, del 1 al 11, pero en el versículo 12, ya Jesús, sus discípulos, su madre, no están en las bodas de Caná de Galilea. Ellos están ahora en Capernaum. ¿Se dieron cuenta? Nosotros tenemos que hacer estas separaciones de pasaje. Capítulo 2, del 1 al 11, las bodas de Caná de Galilea. Versículo 12, están en Capernaum. Y después están en Judea. Entonces, las personas que estudian seriamente la Biblia, tenemos que darnos cuenta de estas separaciones. En el capítulo 5, versículo 1, Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 1, dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos. Después de estas cosas, ¿de qué cosas? Cuando Jesús sana al criado o al hijo de un noble. Después de estas cosas, pasamos a otro pasaje, pasamos a otro lugar, pasamos a otra situación. Usted tiene que darse cuenta de esas cosas. En el capítulo 6, versículo 1, mira el 6:1 del Evangelio de Juan. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea y el de Tiberias. Después de esto, entonces tenemos otro pasaje, tenemos otra situación. ¿Qué quiero decirles, hermanitas lindas, hermanitos amados? Después de esto, se refiere a otra situación, a otro momento. Y en el capítulo 2, en el capítulo 3, en otro pasaje, miren el 3:22. Volvamos al capítulo 3, versículo 22. Después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea. Después de esto, después que Jesús entró en el templo y dio vuelta a todas las cosas. Después de esto, cuando Jesús tuvo su conversación con Nicodemo en la noche. Después de eso, Jesús y sus discípulos fueron a la tierra de Judea. Entonces, esa es la separación. Por eso, cuando usted estudie la Biblia y encuentra esta frase, después de esto, usted tiene que darse cuenta que hay un cambio de pasaje, hay un cambio de lugar, hay un cambio de situación, hay un cambio de tiempo, para que pueda usted tener una mayor comprensión y un mejor entendimiento de lo que estamos leyendo en un pasaje bíblico. Después de esto, versículo 22, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos. Y la frase estuvo allí es la misma palabra que nosotros vamos a encontrar más adelante, permanecer allí o quedarse en ese mismo lugar. La frase estuvo allí con ellos, con los discípulos, significa que permaneció con los discípulos, se quedó con los discípulos en ese lugar en Judea. Y lo interesante que aparece en este momento, dice el versículo 22 al final, miren, dice Juan 3:22, después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Jesús bautizaba. Jesús y Juan estaban bautizando en forma continua y en forma paralela.
Jesús estaba bautizando allí en la tierra de Judea, Juan bautizaba también en Enón junto a Salim. Es decir, que el precursor, Juan el Bautista, bautizando en un lugar y Jesús, el Mesías, bautizando en otro lugar. Usted me dirá que Jesús no bautizaba. Sí, Juan el apóstol más adelante nos va a aclarar que Jesús no bautizaba, sino que bautizaban sus discípulos. Mire el capítulo 4, versículos 1 y 2. Juan capítulo 4, versículos 1 y 2. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, y aquí viene la aclaración, aunque Jesús no bautizaba, sino solamente sus discípulos. Lo otro que hay que preguntarse en esta noche, si Jesús estaba bautizando, aunque Jesús no bautizaba, sino que bautizaban sus discípulos, la pregunta que tengo en mente es, ¿con qué propósito estaba bautizando Jesús y sus discípulos? Nosotros sabemos que Juan el Bautista bautizaba para el perdón de pecado. Era un bautismo de arrepentimiento. Pero usted se ha preguntado con qué propósito estaba bautizando Jesús y sus discípulos. ¿Cuál era el propósito del bautismo de Jesús? ¿Se ha preguntado eso? Lo que sabemos es que Jesús con sus discípulos estaban siguiendo la misma práctica de Juan el Bautista, bautizando con un bautismo de arrepentimiento. ¿Por qué digo esto? Porque cuando comienza el ministerio de Juan el Bautista, sus primeras palabras fueron arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Jesús comenzó su ministerio, en capítulo 4 de Mateo, versículo 17, sus primeras palabras fueron las mismas de Juan el Bautista, arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, si el bautismo de Juan el Bautista era para arrepentimiento y perdón de pecado, el bautismo de Jesús, siguiendo la misma práctica del Bautista, también era un bautismo de arrepentimiento. Pero, ¿con qué propósito más? A mí me parece que el bautismo que estaba realizando Jesús y sus discípulos, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, me parece a mí que la gente al bautizarse con Jesús y sus discípulos estaban expresando que se convertían en seguidores de Jesús. Eso es lo que creo yo. Que el bautismo de Jesús aquí en Juan capítulo 3 y en Juan capítulo 4 versículo 2, ese bautismo era para que la persona se convirtiera en un seguidor de Jesús. Pero por si acaso, no quiero confundir a nadie aquí, por si acaso, el bautismo que estaba practicando Jesús y sus discípulos no es el mismo bautismo que ha hecho usted y que he hecho yo, el bautismo cristiano. El bautismo cristiano, Jesús mandó a bautizar a todas las naciones después de su muerte, sepultura y resurrección. Cuando Jesús resucitó entre los muertos y recibió del Padre toda autoridad en el cielo y en la tierra, Jesús mandó a los discípulos ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que el bautismo que aparece aquí en Juan capítulo 3
versículo 22, y Juan capítulo 4, versículo 2, era un bautismo con el propósito de que la persona se convertía en un seguidor de Jesús. Pero ese bautismo no es el mismo bautismo cristiano, donde uno participa de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Dice el versículo 23, Juan, el Bautista, Juan bautizaba también en Enón. Jesús bautizaba, Juan el Bautista también bautizaba. Juan bautizaba también en Enón junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados. Mientras Jesús estaba bautizando en Judea, Juan bautizaba en Enón junto a Salim. Así que, aunque el ministerio de Jesús estaba en marcha, aunque Jesús comenzó su ministerio, estaba haciendo señales, estaba predicando y estaba bautizando, por otro lado, Juan continuaba predicando, Juan continuaba bautizando también. Ambos ministerios estaban ahí sirviendo, trabajando paralelamente. Jesús en Judea predicando y bautizando a las personas, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, ya lo he dicho 3 veces. Por otro lado, Juan el Bautista seguía predicando el arrepentimiento, seguía dando testimonio de Jesucristo y seguía bautizando a la gente para el perdón de pecados. Dice el texto en el versículo 23 que Juan estaba bautizando porque había allí muchas aguas. Y usted puede anotar esa frase, muchas aguas. Porque para realizar el bautismo, sea el bautismo que estaba practicando Jesús, sea el bautismo que estaba practicando Juan el Bautista, o sea el bautismo cristiano, se necesitan muchas aguas para realizar el acto del bautismo. Esto significa que el acto del bautismo debe realizarse en una forma por inmersión. El bautismo bíblico es por inmersión y nunca ese bautismo ha sido por aspersión o por rociamiento. De hecho, la palabra bautismo significa hundirse, significa zambullirse, significa sumergirse. Entonces, las personas que estaban siendo bautizadas por Juan el Bautista estaban siendo sumergidas, estaban hundiéndose, estaban zambulléndose en las aguas, porque el bautismo es por inmersión. ¿Me entienden? Lo que quiero mostrarles aquí ahora, hermanitos amados, quiero mostrarles algo que probablemente les podría ayudarles a ustedes en su propio estudio. Quiero mostrarles que el bautismo de Juan el Bautista, era de Dios, totalmente de Dios. El bautismo de Juan el Bautista era por inmersión. La persona tenía que sumergirse o zambullirse en el agua. El bautismo de Juan el Bautista era preparatorio para la llegada del reino de Dios. Juan predicaba diciendo arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Además, en el libro de Marcos, capítulo 1, versículo 4, el bautismo de Juan el Bautista era para arrepentimiento y para perdón de pecados. Si usted no lo sabía, repito, el bautismo que practicaba Juan el Bautista era de Dios. No hay duda. Dios lo envió a bautizar a él.
era por inmersión. Muy bien. Era preparatorio para la llegada del reino de Dios. Era para arrepentimiento y era para perdón de pecados. En cambio, el bautismo cristiano, el que ordenó Cristo después de su resurrección, ese bautismo también es de Dios. El bautismo cristiano también es de Dios, fue ordenado, fue autorizado, fue mandado por nuestro propio Señor Jesucristo. Jesús dice en Mateo 28, versículo 19, hacer discípulos a todas las naciones, ¿cómo? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es un bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso significa que el bautismo es en el nombre de Dios, es por la autoridad de Dios, es por el poder de Dios. Además, en Hechos 2:38, el bautismo es en el nombre del Señor Jesucristo. Y no hay ninguna contradicción en bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o bautizar en el nombre de Jesucristo, o bautizar en el nombre del Señor Jesús. Lo que significa la frase en el nombre de, lo que significa que la persona que está siendo bautizada o bautizado por la autoridad, por el nombre, en el poder del Señor Jesucristo. Eso es lo importante. El bautismo cristiano también es por inmersión. El bautismo cristiano también es para perdón de pecados. Pero ¿dónde está la diferencia? Que con el bautismo de Juan el Bautista no se recibía el don del Espíritu Santo, pero con el bautismo cristiano, con el que realizó usted y yo, sí se recibe el don del Espíritu Santo. Recuerden que Pedro en Hechos 2:38 dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecado y recibiréis el don del Espíritu Santo. Además, el bautismo cristiano es para unirse a la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Cosa que no sucedía con el bautismo de Juan el Bautista. Ambos bautismos, el de Juan el Bautista y el bautismo cristiano, ambos bautismos son de Dios, ambos bautismos son por inmersión, ambos bautismos son para perdón de pecados, pero con el bautismo cristiano se recibe el Espíritu Santo. Con el bautismo de Juan el Bautista no se recibía el don del Espíritu Santo. Con el bautismo de Juan el Bautista no se participaba de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Con el bautismo cristiano sí se participaba de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. ¿Se entiende eso? Te doy un ejemplo. Te puede ayudarte. Yo creo que te podría ayudarte. En Hechos capítulo 19, te podría ayudarte. Mira, Hechos capítulo 19. Abre tu Biblia en Hechos capítulo 19. Y aquí está el bautismo de Juan el Bautista y está el bautismo cristiano. Hechos capítulo 19. ¿Podría ayudarte este pasaje? Podría ayudarte. Dice Hechos capítulo 19. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso y hallando a ciertos discípulos. Estos discípulos eran 12 hombres. Pablo halló a estos 12 hombres. Y cuando los encuentra, les dijo, versículo 2, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Miren la respuesta de ellos. Ellos le dijeron, estos 12 discípulos,
ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¡Wow! ¡Qué raro! Cuando estos 12 discípulos le dijeron al apóstol Pablo, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo, Pablo inmediatamente se da cuenta que algo anda mal con el bautismo de ellos. ¿Por qué digo esto? Por la pregunta que Pablo va a hacer ahora. Versículo 3. Entonces dijo el apóstol Pablo, ¿en qué pues fuiste bautizado? Ustedes han dicho que ni siquiera han oído si hay Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo fueron bautizados ustedes? Ellos le dijeron, en el bautismo de Juan el Bautista. Eso significa que ellos habían sido bautizados con un bautismo por inmersión, con un bautismo para perdón de pecado, con un bautismo de arrepentimiento, con un bautismo que era de Dios. Estaba todo bien, pero no estaba todo bien. Porque Pablo dice ahora, versículo 4, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento. Es lo que estamos viendo en nuestro libro del Evangelio de Juan. Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. ¿Qué dice el versículo 5? Cuando oyeron esto, estos 12 discípulos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Estos 12 discípulos habían sido bautizados con el bautismo de Juan el Bautista. ¿Era de Dios ese bautismo? Sí. ¿Era para perdón de pecado? Sí. ¿Era por inmersión? Sí. ¿Era para arrepentimiento? Sí. Entonces, ¿por qué volvieron a bautizarse? ¿Por qué tuvieron que bautizarse por segunda vez? Tuvieron que bautizarse por segunda vez porque con el bautismo de Juan el Bautista no se recibía el Espíritu Santo y con el bautismo de Juan el Bautista no se participaba de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. No se participaba. Tuvieron que bautizarse de nuevo para recibir el don del Espíritu Santo y para participar del Evangelio en la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo. Disculpen que hice este desvío, pero tenía que hacerlo. Tenía que explicar un poquito eso. Volvamos a Juan capítulo 3, por favor. Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. Versículo 24 ahora. Pasamos al versículo 24. Dice el apóstol Juan, el autor del libro del Evangelio, versículo 24, porque Juan, el Bautista, no había sido aún encarcelado. Juan está bautizando, Juan el Bautista está predicando. ¿Y por qué dice ahora? Porque Juan no había sido aún encarcelado. Hermanito, la única información que tenemos del apóstol Juan, él dice, porque Juan el Bautista no había aún sido encarcelado. Pregunta, ¿por qué Juan el apóstol, el que escribió el Evangelio, no nos explica un poquito más, no nos da más detalles acerca del arresto de Juan el Bautista, de la prisión de Juan el Bautista, del encarcelamiento de Juan el Bautista, de que Juan el Bautista lo decapitaron? Mateo dice eso, Marcos dice eso, Lucas dice eso, pero Juan, el apóstol, dice solamente eso. Porque Juan
aún no había sido encarcelado. Y nada más. No dice nada más. No da ningún detalle. ¿Por qué? Me parece a mí que el apóstol Juan, el autor del Evangelio, a él no le importó los detalles acerca del arresto, de la prisión, de la decapitación de Juan el Bautista. Lo que al apóstol le interesa no es el encarcelamiento de Juan, sino que lo que al apóstol le interesa es que Juan sigue dando testimonio, sigue predicando, sigue testificando, sigue proclamando que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, que Juan el Bautista solamente es mencionado aquí, únicamente es mencionado aquí porque Juan el Bautista está hablando de Jesús, está hablando del Cordero de Dios, está dando testimonio de Jesús. Al apóstol, digámoslo así, no le importan los detalles del encarcelamiento de Juan. A Mateo sí, a Marcos sí, a Lucas sí, pero al apóstol Juan no. Lo único que le importa al apóstol Juan no es el encarcelamiento del Bautista, sino que el Bautista está dando testimonio de Jesús. Repito, Juan el Bautista es mencionado nuevamente aquí únicamente porque el Bautista sigue dando testimonio, sigue predicando, sigue siendo un testigo fiel del Señor Jesucristo. Es la única razón por qué el apóstol Juan vuelve a mencionar y vuelve a hablar del ministerio de Juan el Bautista. Versículo 25 y 26. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. No sabemos con exactitud por qué están discutiendo. Sabemos que están discutiendo acerca de la purificación, pero Juan no nos da más detalles. Pero mira el versículo 26, que se pone interesante. Y vinieron a Juan, el Bautista, y le dijeron, maestro, rabí, mira, queremos decirte algo. El que estaba contigo al otro lado del Jordán, refiriéndose a Jesús, de quien tú diste testimonio, está bautizando. Y todos vienen a él. ¿Cómo le suena eso? ¿Cómo le suena eso? Discípulos del Bautista vinieron a decirle a su maestro que Jesús está bautizando en otro lado y todo el mundo va atrás de Jesús. Esa es la preocupación de ellos. Lo interesante, dice el versículo 26, mira, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, no mencionan el nombre de Jesús. No mencionan el nombre de Jesús. Solamente dicen, mira, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. La queja de los discípulos de Juan el Bautista, en otras palabras, es el que estaba contigo. Cuando dice el que estaba contigo, refiriéndose a Jesús, significa
que Jesús y Juan el Bautista pasaban tiempo juntos, hablaban entre ellos, se comunicaban entre ellos, tenían comunión entre ellos. La frase, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Lo que los discípulos de Juan están diciéndole a su maestro, maestro, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú das testimonio, está teniendo más éxito, es más popular que tú, maestro. Wow. Los discípulos de Juan, que el Señor me perdone, pero siento que los discípulos de Juan el Bautista sienten celos, sienten algo de envidia de que el ministerio de Jesús está teniendo más éxito que el ministerio de Juan el Bautista. Lo que le están diciendo los discípulos de Juan el Bautista a su maestro, maestro, tú hablas mucho de Jesús, le das todo el crédito a Jesús, solamente hablas de Jesús, enseñas de Jesús, tus predicaciones son de Jesús. Y todo el mundo está siguiendo a Jesús y no te están siguiendo a ti. En otras palabras, los discípulos de Juan el Bautista creen que es inaceptable de que Jesús esté actuando por su cuenta, esté bautizando por su cuenta, y mucha gente lo está siguiendo a él y no está siguiendo a su maestro Juan el Bautista. Mira lo que dice el versículo 26 al final. ¿Qué dice el 26 al final? Y todos vienen a él. Maestro, le dicen los discípulos a Juan el Bautista, todos están siguiendo a Jesús, todos quieren bautizarse con el bautismo de Jesús, todos quieren escuchar a Jesús. Y tú, maestro, no dices nada. En otras palabras, los discípulos de Juan el Bautista están diciéndole a su maestro, maestro, usted comenzó bautizando a la gente, pero ahora apareció otro que también está bautizando. Y ese otro, con el que estaba con él al otro lado, está teniendo mayor éxito que tú. Eso es lo que están diciendo los discípulos. ¿Y tú no vas a decir nada, maestro? ¿Tenemos que seguirte a ti? ¿Tenemos que seguirlo a él? ¿Tenemos que bautizarnos con tu bautismo, con el bautismo de él? ¿A quién tenemos que seguir, maestro? Por eso creo que los discípulos sienten algo de celos por Jesús. Lo más grande de esto, hermano, la respuesta de Juan el Bautista a sus seguidores. La respuesta de Juan el Bautista a sus discípulos. Veamos la respuesta de Juan el Bautista. Juan el Bautista no siente ningún celo, no siente ninguna envidia del éxito, de la popularidad
que está teniendo el Señor Jesucristo. No hay envidia en él. No hay celos en Juan el Bautista. Sí en sus seguidores, pero no en el Maestro. Veamos la respuesta de Juan. Versículo 27. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. En otras palabras, Juan el Bautista ve la mano de Dios en todo lo que está haciendo Jesús. Si la gente está siguiendo a Jesús, si Jesús está bautizando, si Jesús está teniendo mayor éxito, si Jesús está teniendo mayor popularidad, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. En otras palabras, Juan el Bautista está diciéndole a sus discípulos y nos está diciendo a nosotros en esta noche: si todas las personas están siguiendo a Jesús o están acudiendo a Jesús o se están dejando bautizar por Jesús y por sus discípulos, es porque el Padre así lo ha determinado, porque el Padre así lo quiere. Nadie puede recibir nada si no le fuese dado del cielo. En el versículo 35, Juan capítulo 3, versículo 35, mira lo que dice. Mira lo que dice de Jesús. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en sus manos. No puede el hombre recibir nada si no le fuese dado del cielo. Mira el capítulo 6, versículo 37. Los discípulos de Juan han dicho: Maestro, y todos siguen a Jesús, y todos vienen a Jesús. Mira lo que dice Juan capítulo 6, versículo 37. Jesús dice: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Si las personas están siguiendo a Jesús, si las personas están acudiendo a Jesús, es porque el Padre está ahí con su mano invisible, bendiciendo el ministerio de Jesús. ¿Se acuerdan cuando Pilato le dijo a Jesús: tengo autoridad para salvarte, para libertarte o para matarte? Y Jesús le dijo a Pilato: ninguna autoridad tendría sobre mí, Pilato, si no te fuese dado del cielo. El cielo el que da autoridad, el cielo el que da poder. Nadie puede hacer nada si no le fuese dado del Padre, si no le fuese dado del cielo. Esa es la primera respuesta de Juan el Bautista. Volvamos al capítulo 3, versículo 27. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Si Jesús está teniendo éxito, si toda la gente está siguiendo a Jesús, es porque el cielo se lo ha dado. Es porque el Padre lo ha querido así. En otras palabras, Juan el Bautista le está diciendo a sus discípulos: Dios es quien le está dando el éxito a su Hijo Jesús. Segunda respuesta de Juan el Bautista, versículo 28. Juan capítulo 3, verso 28.
vosotros mismos sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Se los he dicho una y otra vez. Yo no soy el Mesías. Yo no soy el Cristo. Ya Juan había dicho eso en el capítulo 1, versículo 19 y 20. Miren Juan capítulo 1, versículo 19 en adelante. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para preguntarle, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino que confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? No soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió, no. Yo no soy el Cristo. Yo soy una voz que clama en el desierto. Yo soy el que está preparando el camino del Señor. Entonces Juan le dice a sus discípulos, versículo 28, vosotros mismos me sois testigo de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Lo que Jesús le está diciendo a los discípulos, lo que Juan el Bautista le está diciendo a sus propios discípulos, hermanos, si ustedes hubiesen pensado profundamente en mis predicaciones, en mis enseñanzas, ustedes no harían esta pregunta. Yo se los he dicho a ustedes y a todo el mundo, yo no soy el Cristo, yo no soy Elías, yo no soy el profeta, yo soy una voz que clama en el desierto, he venido de parte de Dios a preparar el camino del Señor. Para Juan el Bautista, el éxito de Jesús, la popularidad de Jesús es normal, es lo más natural del mundo. Para Juan el Bautista, Jesús es la luz verdadera. Juan el Bautista dijo de Jesús, él es antes que yo porque era primero que mí. Juan el Bautista dijo de Jesús, él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces, Juan el Bautista le está diciendo a sus discípulos, ¿por qué se alarman? ¿Por qué se preocupan? ¿Por qué tienen celos? Es normal que todos sigan a Jesús, porque el Padre se los ha dado. La mano del Padre, la mano de Dios, la mano del cielo está ahí en el ministerio de Jesús. Y aquí viene una analogía de Juan el Bautista, versículo 28, 29. Juan capítulo 3, versículo 29. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y lo oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Wow. Tercera respuesta de Juan el Bautista a sus discípulos. Esta es la segunda vez que Juan menciona una escena de bodas, de matrimonio, y siempre como invitado principal Jesús. Ya en las bodas de Canaán se habló de unas bodas. Ahora Juan el Bautista está haciendo unas analogías acerca del esposo con su novia. Y me gusta a mí esto, porque Juan tiene que haber tenido un conocimiento profundo del Antiguo Testamento. Si usted lee el Antiguo Testamento, usted va a darse cuenta de que Dios se presenta como el marido fiel, el marido protector, y el pueblo de Israel como su esposa, como su novia. De hecho,
hay un versículo que me gusta mucho en el libro de Ezequiel, capítulo 16. Si quieren me acompaña, Ezequiel capítulo 16, porque hay una relación entre Jehová, el marido, el esposo, y su novia Israel. Dice Ezequiel capítulo 16, versículo 8. Anota este versículo, porque Dios hace pacto con su esposa, hace un pacto con su novia y la quiere solamente para él. Dice Ezequiel 16, versículo 8, y pasé yo otra vez junto a ti. Y Jehová dice, y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti. Le está proponiendo matrimonio cuando dice, extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez. Y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Me enamoré de ti, te miré, te cuidé, te protegí y extendí mi manto sobre ti, te propuse matrimonio y me enamoré de ti. Y Dios le dice a su pueblo, y fuiste mía. El apóstol Pablo, cuando se refiere a Jesús con su pueblo, a Jesús con la iglesia, también usa ese simbolismo de que Jesús es el esposo y la iglesia es la esposa de Cristo. Juan el Bautista está testificando que Jesús está contrayendo matrimonio con su novia, que Jesús está enamorando a su novia, que Jesús está atrayendo a su novia. ¿Y qué papel cumple Juan el Bautista aquí? Juan el Bautista es el padrino del novio. Y el padrino del novio se preocupa de todos los detalles, de que no falte nada y de que el esposo esté contento, de que el esposo esté feliz. El gozo de Juan el Bautista, la alegría de Juan el Bautista es que Jesús, y no él, tome el lugar de preeminencia en este matrimonio, en esta boda, en este casamiento que se va a dar entre Jesús con sus seguidores. En otras palabras, lo único que quiere Juan el Bautista es la unión entre el esposo, que es Cristo, y la esposa, que es su pueblo, que es la iglesia del Señor. Lo único que quiere Juan el Bautista es, como padrino, es unir al esposo con la esposa. Y ustedes pueden ver el gozo de Juan el Bautista en el capítulo 3, versículo 29. Vean el gozo de Juan el Bautista viendo que el esposo Cristo y la esposa, sus seguidores, están ahí. Mira el versículo 29. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo, Juan el Bautista, que está a su lado, el padrino, y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo
Así pues, dice Juan el Bautista a sus discípulos, mi gozo está cumplido. No puedo tener más gozo porque estoy viendo al esposo y estoy viendo a la esposa. Yo solamente fui el padrino de esta boda, pero como está el esposo ahora junto con su esposa, yo no tengo nada más que hacer aquí. Yo no tengo nada más que hacer aquí. Ya cumplí mi misión, ya cumplí mi propósito. Lo único que dice Juan, que el amigo del esposo se goza grandemente. Yo no tengo celo, yo no tengo envidia del éxito de Jesús. Al contrario, me gozo grandemente. Mi gozo está cumplido. No puedo tener más gozo al ver al esposo con su novia, enamorándose, la novia siguiendo ahí al esposo, el esposo ahí alimentando y cuidando de la esposa. Para Juan el Bautista es puro gozo esto. Que Jesús esté bautizando allá, que la gente esté siguiendo a Jesús, que Jesús tenga más éxito que yo. Es normal, porque es el esposo, Él es el Cristo, Él es el Cordero de Dios, Él es el que va a quitar el pecado del mundo, Él es el Rey de Israel. No vemos ninguna envidia, no vemos celo en Juan el Bautista por el éxito de Jesús. Al contrario, Él se goza grandemente y su gozo está cumplido. Creo personalmente que los pastores de las iglesias de Cristo, los predicadores de las iglesias de Cristo, los maestros de la iglesia de Cristo, creo que nuestro deber es estar enamorando a la iglesia, estar enamorando a la iglesia con Cristo y no con los pastores, ni con los predicadores, ni con los maestros. Los discípulos, los creyentes, los cristianos no deben enamorarse de los pastores, ni de los predicadores, ni los evangelistas. Los cristianos deben enamorarse de su esposo, de su marido, que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Los cristianos debemos enamorarnos de Jesús y no de nuestros predicadores. Sí, tenemos afecto por los predicadores, queremos a nuestros predicadores, a nuestros pastores, a nuestros maestros, pero vean aquí a Juan el Bautista. La función de Juan el Bautista como predicador, como heraldo, como padrino, es que la gente se enamore de Jesús, la gente siga a Jesús y no lo siga a él. Juan el Bautista está diciendo, no quiero que se enamoren de mí, no quiero que me sigan a mí, quiero que todos se enamoren del Cristo, del esposo, quiero que todos sigan a Jesús. Nosotros los predicadores, como padrinos de bodas, nuestro gozo, nuestra alegría es conducir, es guiar a la gente para que se una con Cristo, con su marido, para que se enamore de Cristo, para que sigan a Cristo. Esa es la función de un predicador, que la persona se enamore de Jesús, siga a Jesús y que no se enamore de él y que no lo siga a él. Ahí tenemos que apuntar con el mensaje. Algo que es muy difícil de conseguir. Hermanos míos, repito,
¿Qué cosa? Que sus propios discípulos, que sus propios seguidores lo dejen a él, lo abandonen a él, para que comiencen a seguir a otro mayor que él, más importante que él, primero que él, a Jesús. Qué difícil podría haber sido para Juan el Bautista. Él comenzó bautizando, comenzó primero el ministerio que Jesús, pero ahora todos están siguiendo a Jesús, todos están siendo bautizados por Jesús y no lo están siguiendo a él. Y esa es la labor de Juan el Bautista. Y esa es la labor de todo predicador. Que los discípulos no sigan al predicador. Que los discípulos no se comprometan con el predicador. Que los discípulos no se enamoren del predicador. Que los discípulos se enamoren únicamente de Jesucristo. Que se comprometan solamente con Jesucristo y sean seguidores de Jesucristo y no de los predicadores. Juan el Bautista lo entendió perfectamente. Mira cómo termina el versículo 30. Juan capítulo 3, versículo 30. Mira la conclusión de Juan. Es necesario que él crezca, el esposo, el novio, que él tenga mayor popularidad, que tenga mayor éxito, pero que yo mengüe. Lo que Juan el Bautista le está diciendo a sus discípulos, yo tengo que desaparecer de aquí. Ya cumplí con mi función. Ya cumplí con el propósito por el cual Dios me envió. Yo no tengo nada más que hacer aquí. Ya Juan va a esperar su arresto, su encarcelamiento, y lo van a decapitar. Mira la humildad de Juan el Bautista. Es necesario que él crezca. Cuando Juan el Bautista dice que es necesario, no está diciendo que es aconsejable o que es preferible. No, es necesario. Lo que Juan el Bautista está diciendo, humildemente, gozosamente, alegremente, debo desaparecer de toda la escena. Yo debo menguar, yo debo disminuir, y Jesús debe ir creciendo y continuar creciendo. Juan el Bautista sabe y entiende muy bien que no debe sustituir, que no debe ser más importante que Jesús. Juan el Bautista entiende que Jesús debe ocupar un lugar de preeminencia, que Jesús debe ser la persona más importante, que todos deben enamorarse de Jesús, que todos deben convertirse en seguidores de Jesús, que todos deben dejar de ser bautizados por Jesús. En la iglesia de Cristo, Jesús debe tener toda la importancia. Jesús debe tener toda la importancia. Y nosotros no tenemos ninguna importancia. Somos únicamente vasos de barro. Somos únicamente servidores por medio de los cuales la gente llega a creer en Jesús. En el ministerio, sea el ministerio que sea, en el ministerio es muy importante que el número de discípulos de Jesús siga creciendo,
siga aumentándose y el número de nuestros seguidores siga disminuyendo. Yo no debo tener seguidores. La única persona que debe tener seguidores es Jesús. Los cristianos no deben enamorarse del predicador. Los cristianos debemos enamorarnos únicamente del esposo, de Cristo, de nuestro Señor. Porque somos solamente vasos de barro. Mi oración es que Cristo siga formándose, siga creciendo en nosotros. Mi oración es que nosotros seamos menos como nosotros y nos parezcamos mucho más a Cristo. Juan el Bautista desaparece en el Evangelio de Juan. Él cumplió su propósito, él cumplió su misión. ¿Cuál era su propósito? Que toda la gente siguiera a Jesús y no lo siguiera a él. Su propósito era nunca hablar de él, hablar solamente de Jesucristo. Su propósito era, él tenía que menguar, él tenía que disminuir, él tenía que salir de todo esto y dejarle el lugar a Jesucristo, al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Continuamos, si Dios lo permite, el próximo martes, porque tenemos un buen pasaje. El que de arriba viene, mira el versículo 31. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal. Y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. De él vamos a seguir predicando, enseñando y hablando. De aquel que viene de arriba, que es sobre todo y que está por encima de todos los hombres. Buenas noches, hermanitos. Que Dios me los bendiga. Gracias por su atención.